Y, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Ateneo de Pareja, que por lo visto hoy contamos con las integrantes habituales de este espacio, pero además integrantes de la institución, de la Asociación de Grupos de distintas provincias dentro de nuestro país y del mundo, dentro del mundo, Latinoamérica, Colombia. Bueno, tenemos hoy un invitado muy especial. A Daniel lo conocemos mucho, con distintos recorridos compartidos dentro de la institución y más allá de la institución. Pero para los que no lo conocen tanto, comienzo comentándoles algo de su currículum personal y profesional. Fundamentalmente profesional, pero con algunas vetas que van más allá de lo profesional. Por eso dije personal. Bueno, Daniel Weisbrot es psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es autor, entre otros libros, de La alienación del analista y más de un otro. Es co-compilador de los libros Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina y Familias y parejas. Acaba de publicar su último libro, Parejas en análisis. Perdón, Parejas. no sabía cómo salir de acá. Acaba de publicar su último libro, Parejas en análisis, 12 historias de la clínica. Como escritor ha publicado 2 novelas. La primera, y al volver la vista atrás, su última novela se titula La vida que cuenta. Es docente del taller de escritura del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Bueno, Daniel, te escuchamos atentamente. Bueno, un placer estar acá, viendo tantas caras conocidas, otras no tanto, pero reencontrándome con gente que no veo hace mucho. Y bueno, esta posibilidad que nos da la web de que haya gente de tantos lugares, veo gente de Uruguay, de Colombia, bueno, los amigos de Córdoba, Rosario, que siempre están presentes, ¿no? Además de los colegas de aquí. Lo primero que quiero decir es que no puedo estar en este lugar sin decir mínimamente que lamento mucho que no esté Miguel, ¿no? Cada vez que hay alguna situación en la que él estaría, no sé, me parece que su ausencia se nota más. Y sobre todo en este espacio, que él fue cofundador, digamos, ¿no? Bueno, yo quiero plantearles problemas, sí. Una cosita, Daniel, antes Sí, de que empieces a sí. exponer, quiero comentarles que el mecanismo va a ser que Daniel va a exponer y después vamos a dar la posibilidad de que quien quiera intervenir lo haga abriendo micrófono, para lo cual les pido que pidan la palabra a través del chat, porque yo no veo a todos en la pantalla. Entonces, en el chat escriben algo, hablar, quiero, yo, la palabra que quieran, y yo los voy anotando y después les damos la palabra. Es eso. Mientras tanto, todos los micrófonos apagados, por favor. Listo, Daniel, gracias. Buenísimo, gracias, Mirta. Yo les decía que lo que quiero son plantearles problemas, preguntas, alguna propuesta menor, pero sobre todo tratar de pensar problemas. Y quiero empezar leyéndoles un poema de Borges. ¿Por qué? Si bien hay cientos o miles de poemas escritos en torno al amor,
y sobre todo a las penas amorosas, en general tienen que ver con desengaños, con decepciones, con lo que pudo ser y no fue o dejó de ser. Pero Borges hace otra cosa. Él escribe un poema que por ahí muchos lo conocen, se llama El amenazado. Borges lo que escribe es el terror cuando se da cuenta que está enamorado. O sea, el amor no ha transcurrido aún, ¿me explico? Entonces, tiene algunos de sus versos muy conocidos, aunque el poema no lo es tanto, no es de los más populares, pero lo quiero plantear y les quiero pedir que lo escuchen en una doble escucha. Por un lado, bueno, disfruten de la belleza de una pluma incomparable, pero también lo que les pido es que escuchen desde nuestras teorizaciones el lugar del amor como fuente de sufrimiento, que es de lo que quiero hablar hoy, de los rostros nuevos del sufrimiento amoroso. El poema decía, es el amenazado y dice así, es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente. Ya el hombre se levanta a la voz del ave. Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, y el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Bien. No es mi intención hacer ningún tipo de análisis literario de semejante obra, sino tan solo intentar recoger el clima de aterrorizamiento que delata el autor frente a semejante cárcel, a la necesidad de ocultarse o de huir, a la sensación de que nada de lo construido y valioso de su vida le serviría frente a tamaño riesgo. Fíjense, el horror de vivir en lo sucesivo. Tratemos entonces de pensar si el amor puede ser una de las fuentes del sufrimiento. Esta conjetura me lleva inevitablemente a un breve pero necesario pasaje por el malestar en la cultura. Sabemos que Freud, esto es algo que yo he publicado algunos años atrás, pero una breve síntesis de 2 minutos quiero rescatar hoy porque me es muy útil para pensar en estas cuestiones, ¿no? Sabemos que Freud instituyó un saber psicopatológico, es el psicoanálisis brillante de los historiales clínicos, pero al mismo tiempo, en algún momento planteó que los sujetos sufrimos por nuestra condición humana, por estar en el mundo, más allá de las eventuales patologías. Y en ese texto del 29,
nos fue advirtiendo sobre las distintas fuentes del sufrimiento. Y para mí, lo digo siempre, ese texto es un salto epistemológico en la obra freudiana. Porque genera una complicación teórica decisiva y aleja al psicoanálisis, y esto es algo muy importante para mí que quiero plantear, aleja al psicoanálisis de la tendencia a psicopatologizar los sufrimientos y abriendo así un espacio de crecimiento y despliegue de las prácticas alrededor del sufrimiento. Quiero decir, para mí el psicoanálisis crece trabajando alrededor de las fuentes del sufrimiento y no crece desplegando más cuadros psicopatológicos. Esta es una posición que sí quiero dejar planteada. Hace algunos años, releyendo la obra, planteé que eran 4 y no 3 las fuentes de sufrimiento que Freud planteaba en ese texto. Y quiero retomar brevemente ese planteo, para eso voy a compartir una pantalla, vamos a ver si sale esto que parece tan fácil. ¿La ven? ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Ustedes van a ver que hay, está coloreado en 3 colores distintos, porque hace a 3 frases distintas que quiero marcar. ¿Qué dice Freud en ese texto? Dice, desde 3 lados amenaza el sufrimiento. Esta frase es conocida de él, ¿no? Desde el cuerpo propio es lo que está en azul, que destinado a la ruina y la disolución, no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma. Luego la segunda fuente dice, desde el mundo exterior, que puede abatir su furia sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras. Por fin, y esto es lo que subrayé en amarillo, desde los vínculos con otros seres humanos. Al padecer que viene de esta fuente lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier otro. ¿Estamos hasta acá? Esto es lo más conocido, 3 fuentes, cuerpo, mundo, vínculos. Pero resulta que en el mismo texto, unas páginas más adelante, dice otra cosa. Dice, señalamos las 3 fuentes del que proviene nuestro penar, o sea, retoma, ¿verdad? La roja, la del cuerpo, la dice igual, la del mundo exterior, quiero decir, la denomina la hiperpotencia de la naturaleza, la azul más o menos parecida, la fragilidad de nuestro cuerpo, pero ahora no dice los vínculos con otros seres humanos. Dice la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres en la familia, el Estado y la sociedad. Y finalmente culmina, unas páginas más adelante, diciendo que los vínculos recíprocos entre los seres humanos se resumen bajo el nombre de ética. Se va siguiendo, ¿verdad? Entonces, él había dicho mundo exterior, cuerpo, vínculos. Después dice mundo exterior, cuerpo, ética, insuficiencia ética. Por lo tanto, ahí es donde yo considero que él nombró 4 y no 3, insisto. El cuerpo propio, en sus 2 condiciones, digamos así, ¿no? Como en su condición mortal y en su condición erógena. El mundo exterior, los vínculos con otros seres humanos y la insuficiencia de las normas que los regulan, es decir, la insuficiencia ética. Salvo de la pantalla compartida. ¿Estamos de vuelta todos? Sí, ¿no? Sí. Entonces, si ahí donde él decía vínculos pasó a decir las normas que los regulan, él está refiriéndose a 2 cosas distintas, porque estamos en la cuestión de los vínculos, estamos en términos del amor y del odio, de alguna manera. Mientras que en la insuficiencia ética nos abre a toda la dimensión compleja de los problemas del poder y del sufrimiento
frente a los abusos de ese poder en la vida social. Entonces, después de este breve pasaje, sí me permito retomar el tema de los vínculos como fuentes de sufrimiento y quiero despejar en el interior de ese tema, los vínculos como fuentes de sufrimiento, el amor como uno de ellos. Desde ya que no estoy haciendo centro en los avatares felices del amor, aquello que a todos nos gusta, eso que buscamos, para centrarme en aquello que inevitablemente lo conforma. La vida social se dedicó muy fuertemente a separar lo feliz del sufrimiento, como si acaso eso fuera posible. Entonces me interrogo por los rostros actuales del sufrimiento amoroso y quiero preguntarme, y preguntarles y compartir con ustedes esta inquietud, si las teorizaciones con las que contamos desde el interior del dispositivo psicoanalítico abarcan, son suficientes para comprender el impacto de lo que hoy se nos presenta en la clínica cotidiana. Ustedes saben, esto no lo comenté, pero este trabajo que denominé Sufrimientos en pareja, el amor ya no viene como antes, le agregué un segundo título o segundo subtítulo. ¿Vieron cuando uno termina de escribir y aparecen más títulos? Y el subtítulo que quise agregar dice Los sopapos de la clínica. Vamos ahí. Cuando Marga y Susana me vinieron a ver, me contaron de la intensidad del amor que las había unido. Son dos mujeres de alrededor de 50 años, argentinas, ambas residentes en Madrid desde hace muchos años. Se conocieron como mamás de sus hijas, compañeras de colegio. En aquel momento ambas estaban casadas y tenían hijos e hijas en matrimonios con sus respectivos maridos. Cuando me llamaron sucedió algo en el diálogo telefónico que me advirtió sobre los riesgos de mi posición. Marga me dijo que quería verme con su pareja sin especificar demasiado, y yo di por sentado que se trataba de un varón. Al finalizar la charla telefónica le dije, bueno, entonces los espero el lunes. Y ella me dijo, las espero, Daniel, somos dos chicas. Touché. Primera advertencia. Si bien atiendo vínculos hace más de 30 años y tuve la oportunidad de ver parejas homosexuales, siempre habían sido varones. Inmediatamente acudieron a mí no solo las cuestiones de género, sino y fundamentalmente las formas del hablar y del decir que en nuestro idioma se encuentran masculinizadas. Y comprendí, como nunca lo había hecho, la importancia de considerar las problemáticas planteadas alrededor del lenguaje inclusivo. Marga y Susana se conocieron en las actividades de la Escuela de las Hijas, organizan juntas muestras de arte, se van haciendo amigas íntimas, se hablan a diario, se extrañan. Si bien forman parte de un grupo más grande, se segregan a menudo y suelen salir solas. Volví a divertirme, dice Susana. Cada mensaje de ella era la feria de la alegría. De pronto me di cuenta que estaba enamorada. Era rarísimo. Enamorada de una mina que me entendía como nunca antes lo había hecho nadie. Armar pareja, separarse ambas de sus maridos, o sea, esto ocurre mientras ambas están casadas. Hablar con sus hijas e hijos, confrontar la nueva situación con padres y hermanos, aparecer juntas en el colegio y entre las otras madres, implicó un trabajo psíquico y vincular monumental, cuyas consecuencias aún se dejan ver y constituyen una de las razones de las múltiples peleas que las traen a la consulta.
Susana se sentía sometida desde mucho tiempo atrás a un marido violento, del que no podía separarse. Cuando se encontró por primera vez hablando con alguien de ese dolor inmenso, era Marga la que estaba escuchando. Ella a su vez sentía que el aburrimiento la invadía en su vida de pareja. Raúl es un tipazo, pero no pasaba nada entre nosotros. Éramos hermanitos que nos hacíamos linda compañía. La frase más fuerte de Marga cuando intentó explicar lo que le pasó en aquel encuentro con Susana fue cuando dijo: me enamoré de su dolor, quería ayudarla y sentí una atracción que nunca había sentido por nadie. A partir de ahí se hicieron amigas inseparables hasta que un día se animaron a más. ¿Te imaginás que durante un año fuimos el tema de la escuela? Susana además tuvo una batalla legal con su marido que aún perdura. Es decir, el marido se enloqueció cuando se enteró que ella estaba en pareja con una mujer. Bueno, y vía leyes españolas hizo una serie de presentaciones terribles, penales, digamos. Y me pareció muy importante y muy interesante que fueron sus dos hijos, el varón y la mujer, quienes lograron frenar al padre amenazándolo con dejarlo de ver si él no cesaba las hostilidades con la madre. Ellos comprendieron rápidamente el amor de su madre con Marga. Para ella todo fue más sencillo, Raúl comprendió el vacío que tenían, y hoy, 7 años después, los restos sociales de aquella brutal ruptura de ambas para poder estar juntas siguen vigentes. Se casaron en Madrid, pero en Buenos Aires casi nadie lo sabe. ¿Qué hacer con los padres de Susana que repudian a Marga? ¿Cómo llevan juntas adelante las vicisitudes de ese amor y el sufrimiento que invade, sobre todo a Marga, porque siente que Susana, textual, me cobra el quilombo que tiene con toda su familia? ¿Se va siguiendo hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora bien, esto es un breve panorama, pero lo que me quiero es detener en un punto central. Ambas sostienen, juran y perjuran que nunca, jamás, en ningún momento, en ninguna situación, ni sueño, ni fantasía, habían aflorado en ellas intereses hacia otras mujeres. Me embola que me digan lesbiana. Yo no soy eso. Yo estoy enamorada de Marga, como alguna vez lo estuve de mi marido. Marga se ríe de todo eso. Yo no puedo explicarme nada, dice. Nunca estuve enamorada de nadie, la verdad. Tenía que casarme y Raúl era un buen tipo. Nunca fui muy sexual. Tenía amigas lesbianas en el colegio, pero yo nunca nada de eso. Esto fue un flash, como dice mi hija. Ahora bien, ahí me quiero detener. ¿Por qué? Porque, a ver, la clínica que se me presenta en esta ocasión no me genera demasiadas problemáticas diferentes a otras parejas que he atendido, más allá de lo que aporta siempre la singularidad de cada vínculo. Sin embargo, cuando quiero pensarlas teóricamente, percibo que mis conocimientos tiemblan. No tengo parámetros nítidos para pensarlas desde el psicoanálisis que he aprendido y del que sigo pensando hoy en la diversidad y explosión de sus ideas centralmente sostenidas desde hace años. Por ejemplo, lo primero que tendería a decir es no debe ser así. Algo de la homosexualidad se les debería jugar en la elección amorosa. Sin embargo, rescato allí una forma de pensar el APRECUP que nos enseñaba Ignacio Leukovich. A lo mejor venga en nuestra ayuda este modo de pensar. Él decía, el a posteriori se puede pensar de dos maneras. Una como efecto diferido.
Lo que significa que algo estaba desde el comienzo, pero se tomó su tiempo para producir efectos. Estaba a priori, pero apareció a posteriori. ¿Sí? Es la teoría del traumatismo en dos tiempos, pero también la de la represión clásicamente concebida. Aquella que se sostiene en la mítica frase que inundó la vida social de la homosexualidad 20 o 30 años atrás. Salió del placard. Es decir, no es que no estaba, estaba, pero a priori, pero apareció a posteriori. Entonces, salió del placard por dos alternativas diferentes. La primera sería, lo sabía y lo ocultaba por el daño que ocasionaría que se supiera, ¿no? Clásico. Daño al extremo de perder la libertad o la vida, como en el caso de Oscar Wilde, para poner un pequeño ejemplo, ¿no? La otra posibilidad es que él o ella, ¿no? Ellos mismos no lo sabían. No es que lo sabían y lo ocultaban, sino que no lo sabían, es decir, estaba reprimido hasta que emergió. Sacó la cabeza desde lo sumergido. Todo esto es la primera forma que nos enseñaba Nacho, ¿no? Como efecto diferido, ya sea porque lo sabía o porque estaba reprimido y un buen día se enteró. ¿Estamos? En ambos casos, la teorización es tranquilizadora. No se trata más que eso. La emergencia de lo nuevo por aprecup, o sea que lo nuevo no lo era tanto, sino que estaba reprimido u oculto. Pero hay otra manera de pensarlo, que no es como efecto diferido, sino como creación retroactiva de un pasado. Esto sería que el pasado no es que lo pasado ya estaba y tardó en aparecer, sino que algo nuevo causó retroactivamente un pasado distinto. Un paciente hace muchos años con HIV decía, el tipo del que tanto me había enamorado es el hijo de puta que me contagió. ¿No? Creación retroactiva de un pasado. Algo así como un nuevo ensamblaje de las representaciones que instauran un orden de significaciones radicalmente nuevo. Para decirlo de otro modo, no es por fuera de la historia subjetiva, pero sí por fuera del mapa de significaciones que anudaban una identidad de una vez y para siempre. Esas que pensábamos que iban a durar toda la vida. Bueno, me dejé el agua en otro lado. Se sigue hasta acá, respecto del caso clínico, la cuestión del efecto diferido. Quiero que lo escuchemos un poquito a Nacho. Él decía, algo cambia. No cambia todo, pero tampoco es nada lo que cambia. Cambia algo. ¿Qué es lo que cambia? Y él dice ahí, se enfrentan dos posiciones distintas. De un lado se anuncia una nueva era, del otro se niega la novedad. En la hipótesis de la nueva era, los hombres, la subjetividad, las estructuras son pulverizadas por la mutación civilizatoria que atravesamos. En la hipótesis de la permanencia, los hombres, la subjetividad, las estructuras transcurren en circunstancias diversas con variaciones de énfasis y grados. Las teorías devienen obsoletas para la nueva era. En cambio, permanecen vigentes para la continuidad. Esta oposición con la que nos encontramos frente a las novedades. Entonces, ¿qué termina diciendo él? Él dice, ninguna de esas dos posiciones sirve para nada, ¿no? Porque fingen que observan el cambio desde afuera. Y en realidad, todos nosotros estamos implicados desde el vamos en los cambios sobre los mismos que estamos planteando y trabajando. Y ese es el problema, que las alteraciones que analizamos a la vez nos alteran a nosotros, ¿no? Como yo decía en el ejemplo de los espero el lunes. En realidad,
Después me di cuenta que di por sentado que era una pareja de un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, vuelvo. ¿Cómo pensar en las actuales versiones del amor y qué movimientos debemos hacer para que esos pensamientos devengan fecundos? Una noticia del diario. Algunos meses atrás, semanas, apareció esto. Leo y Matías iban a tener un hijo. El hijo fue gestado por Bárbara, que era la hermana de Matías. Las estructuras de parentesco estallan. Para los hijos de Bárbara, ese niño por nacer no será su hermano, sino su primo. Ella, a su vez, madre gestante, en verdad será la tía. ¿Estaremos en condiciones de hacernos preguntas nuevas? ¿Estaremos a la altura de no imaginarizar incestos y perversiones variadas y a no tirar interpretaciones absurdas, efectos de una época que ya no existe tal cual la conocimos? Otra. Atendí hace muchos años a un joven que no entraba en las categorías que yo conocía y podía dar cuenta en torno a la sexualidad. Me costaba mucho entenderlo. En aquel momento él tenía 18 años y le gustaban las mujeres, con las que tenía mucho éxito, pero también en ocasiones prefería estar con hombres. Cuando dejé de verlo algunos años más tarde, tendría 21 o 22, esta temática continuaba así sin demasiadas variaciones. Hace unos meses Juan me volvió a llamar. Han pasado 10 años desde la última vez que nos vimos. Cuando me llamó me contó que ya tiene 2 niñas junto a Matilde, con quien convive desde hace 6 años. En realidad, me aclara, tienen 2 casas y van conviviendo entre las 2, ¿no? Como una casa en un country en Pilar, digamos. Quiere verme porque le cuesta mucho llevar adelante la vida familiar, se siente prisionero de las actividades de sus hijas y se pregunta cómo compatibilizar la paternidad con el resto de su vida, sobre todo en relación a los viajes. Él es médico, se ha desarrollado mucho en el exterior y es constantemente invitado a lugares y él siempre quiere ir. Pero además en esos viajes muchas veces está Pedro, un colega con el que suelen tener encuentros sexuales. Con Matilde estamos muy bien. La idea de las 2 casas surgió en una crisis y se fue instalando. Las nenas viven en Capital, siempre, pero Matilde y yo pasamos periodos juntos en la casa familiar y otros periodos en los que ella o yo nos vamos a Pilar. No es Pilar, pero bueno, parte del disfraz, ¿no? Eso resolvió mucho mi sensación de encierro, pero no del todo. Allá a veces, no siempre, estoy con otras personas. A veces es Pedro, pero no necesariamente. Con él la pasamos bien, pero no siento amor ni algo parecido. Una linda corriente de afecto. Esos otros pueden ser hombres o mujeres, no me importa. Solo que se arme algo. A veces más sexual, otras más de cariño, y no hay conflicto con Matilde por eso. Ella lo sabe. Yo supongo que ella hace algo parecido. No lo sé, decidimos no hablar de eso. No me preocupa lo que haga, ni a ella le preocupa lo que yo haga. Los 2 sabemos que nuestra pareja es muy importante. Yo la amo más que a nadie. Y sé que ella me ama, lo siento. A veces me parece que la amo más que a las nenas. Sobre todo cuando siento que por ellas me pierdo cosas. Bien. Ya hace muchísimos años que la polémica en el interior del dispositivo psicoanalítico ha dejado de ser la homosexualidad. Quedó muy lejos en los tiempos la imposibilidad de los analistas homosexuales de pertenecer a instituciones oficiales y lo heteronormativo ha dejado de ser ese modo saludable
y pristino al que nos obligaban las teorizaciones y las políticas del psicoanálisis en torno a lo sexual. También hace muchísimos años que hemos dejado de pensar al Edipo positivo o negativo como parámetro de una cierta anormalidad. Al menos en mi recorrido, la primera gran alerta la constituyó la lectura de Joyce McDougall, su alegato por cierta anormalidad, escrito hace ya 45 años, para luego sorprendernos antes de finales del milenio con el texto Las 1001 caras de Eros y la multiplicidad de la vida sexual. Fue la primera que alguna vez se animó a decir que las diversas formas que la sexualidad adopta en el conjunto humano nada tienen que ver con el concepto de perversión, acuñado en las épocas del pensamiento freudiano, y sostenido y deificado por ese tríptico estructural que guardaba en sí mismo la existencia absoluta de toda patología: neurosis, perversiones y psicosis. Ella lo sostuvo con valentía. Dijo: la forma específica que reviste la predilección sexual de un analizado no es un problema clínico que haya que resolver. Así sencillamente se iniciaba el camino en el psicoanálisis que intentaría desmontar el aparato ideológico que designaba a la homosexualidad como perversión y que sostenía, como dije recién, a los analistas homosexuales acallados para poder sostener tu pertenencia. Tal era la fuerza emanada de su poder. Quiero decir entonces que Joyce McDougall lo que hizo fue un acto político, no solo científico. Fundó los cimientos de una nueva ética al sostener que no hay placer sexual bueno o malo, siempre y cuando los modos de satisfacción respeten al otro en su deseo y su necesidad. Hay una película, a esto ella lo llamó neosexualidades. Hay una película que muchos habrán visto, una vieja película de Woody Allen. Para mí era Annie Hall, Dos extraños amantes. Hace poco tiempo alguien me dijo que era Manhattan, así que ya no sé cuál es, digamos. Pero en esa película hay una escena en la que Woody Allen se encuentra en una fiesta con una mujer que era su amiga, qué sé yo, y ella le dice: ay, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que tuve mi primer orgasmo. Woody Allen le dice: qué bueno. ¿Y la mala? Y la mala es que mi analista me dijo que era de los malos. Ahí la escena termina graciosamente porque Woody Allen le dice: de los malos, el peor que tuve fue buenísimo, ¿no? Pero lo que me parece importante de esto es que esto marca una época. El pasaje del clítoris a la vagina designaba una femineidad completa, bien lograda. El orgasmo clitoridiano era un orgasmo de baja calidad. Esto condenó a cientos y miles de mujeres analizadas a sentir que estaban en falta con lo que debían ser, porque el orgasmo que sentían no era el que tenían que sentir, y la frigidez se transformó en algo que afectaba a cientos de miles de mujeres, que en realidad era una teorización psicoanalítica. Bueno, después de Joyce McDougall, entre nosotros vino Sylvia Bleichmark, que de alguna manera le dio una vuelta de tuerca a todo este pensamiento, y dejó de pensar para muchos de nosotros, digamos, este pensamiento de Silvia, con quien tuve el placer de estudiar mucho tiempo. Entonces la perversión dejó de ser pensada por muchos de nosotros en relación a la diversidad de los modos del goce y de las horas erógenas para ser resituadas en el campo vincular. De esta manera será redefinida como un proceso en el cual un sujeto toma al otro como objeto para su propio goce. Ese es un movimiento desubjetivante, independientemente de las zonas erógenas que se pongan en juego, ya que el problema se sitúa en otro lado, en la imposibilidad de articular en la escena sexual el encuentro con otro humano.
Digamos que hoy, entonces, infinidad de lecturas siguen pensando y repensando a la luz de los sopapos que la clínica nos pega a diario con los y las jóvenes y también con aquellos que no lo son tanto. Entonces encontramos autores provenientes de distintos campos y épocas del feminismo, fundamentalmente, que toman los cuestionamientos, reformulan hipótesis, hacen trabajar al psicoanálisis. Nombro, por solo nombrar algunas, Emile Sediou-Bleichmar, Judith Butler desde la filosofía, Ana María Fernández entre nosotros, miembro de la PPG, Paul Beatriz Preciado, una irrupción necesaria y contundente desde el pensamiento queer. Ellas batallan y batallan contra las impregnaciones patriarcales del psicoanálisis. Ahora bien, ¿son escuchadas? Su largo peregrinaje hace mella en lo profundo de nuestras teorizaciones. Fíjense lo que dice Ana Fernández. El problema de las escuelas psicoanalíticas es la lectura bíblica del texto. En el texto hay verdad. Es un texto completo al que no le falta nada. Entonces, si tenés que pensar la infancia trans, tenés que encontrar una cita de Lacan o de Freud que demuestre que eso ya está pensado. Un texto no solo habla por lo que dice, sino también por lo que omite. Y acá ella hace un planteo fuerte que yo querría traer como temática para discutir. Ella dice, lo que yo quiero mostrar es que las lógicas patriarcales están en los textos, porque el texto es hablado por la episteme moderna, donde la diferencia es lo otro. No solo diferente, sino desigual, peligroso, enfermo. Entonces, mujeres, negros, negras, trans, todo eso es lo otro y siempre porta algún estigma, alguna inferiorización o extranjería desigualante. Entonces, lo que ella termina diciendo es que las conceptualizaciones se van desplegando en el marco de una lógica patriarcal fálica que va argumentando los relatos clínicos y dice que esa operatoria epistémica, y acá quiero llegar porque me parece esto muy importante, que se mantuvo naturalizada e invisibilizada. Y dice, por eso digo que el psicoanálisis ha sido hablado por la episteme moderna de la diferencia binaria y jerárquica. Esa episteme moderna ha operado como su inconsciente. Quizá hoy fuimos y vamos pudiendo hacer frente a una clínica diversa, donde la subjetividad actual nos pide pensar en un descentramiento más radical que el que teníamos pensado hasta ahora. Como decía Nacho una vez más, no se trata de descentrar para recentrar nuevamente, sino de un descentramiento que dé lugar a una serie descentrada de descentramientos. Quiero decir, el descentramiento se convierte en un modo estable de ser en las situaciones, en las que se va organizando la experiencia del mundo fragmentado. Es en ese estallido de la episteme de la diferencia donde me interesa meterme, porque desde ahí podemos pasar a pensar en las lógicas de la multiplicidad. No es lo mismo diferencia que multiplicidad. Si quieren, después ampliamos un poco eso, ¿no? Porque el tema es el estallido de lo binario con el que nos encontramos, que produce el pasaje de lo diferente a lo múltiple. No se trata de hombre o mujer, tampoco se trata de homosexual o heterosexual. Lo sexual se caracteriza por una infinita posibilidad de opciones eróticas. Y allí aparece un nuevo desafío para nosotros. ¿Qué de nuestras herramientas teóricas siguen vigentes a la hora de pensar en un joven que se define como no binario, que se enamora de personas más allá de los atributos que la sexualidad del siglo XX le marcaban como sus posibles sexuales? Creo que, como muchas veces, las prácticas llegan mucho antes de los discursos que las hablan.
y tenemos que movernos en esas arenas movedizas. Quiero traerles, veo la hora y me empiezo a apurar, pero hay una cosa más que quiero traerles que me parece muy importante, porque por si esto fuera poco, si todo esto fuera poco, hay otros aspectos de la sexualidad y los vínculos que nos interpelan. Miren, hace unos días, un grupo de colegas de diversas instituciones y países de Latinoamérica, coordinados por Marta de Giusti y Lorena Biazón Jara, son colegas de FLAPSIP, que es la institución latinoamericana en la que forma parte la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Ellos presentaron un texto que lo llamaron Asexualidades, un enigma a descifrar. Ellos parten de la asexualidad como una manifestación de la sexualidad humana caracterizada por el desinterés por la práctica sexual, donde el componente central es la ausencia del deseo, sueño o fantasía sexual, independientemente de las orientaciones sexuales y sin presencia de sufrimiento. Solo el desinterés por el sexo. El enorme valor de la investigación es haber trabajado con 90 testimonios de personas que se definen como asexuales en 5 países diferentes de Latinoamérica, recogidos en varias comunidades virtuales donde los usuarios comparten el hartazgo por la exigencia social de lo sexual en sus diferentes matices. ¿Me siguen? Fíjense lo que dicen las autoras y los autores. Dicen, como psicoanalistas tomamos posición en una clínica con fuerte compromiso con el lazo social. Se instala ante nosotros una sexualidad con variadas formas, diversas formas de goce, pero en ese escenario emerge la asexualidad. Esperamos que nuestra contribución pueda aportar a la comprensión de la asexualidad, dicen ellos, dentro de la dimensión del deseo, diferenciándola del sexo, como un saber del cuerpo, una línea de fuga micropolítica y una posibilidad más entre los muchos modos de existencia. Me interesa mucho marcar el posicionamiento de ellos como grupo pensando en estas cosas, porque creo que lo que tenemos que pensar mucho es nuestra posición, digamos, ¿no? Así empecé. Ellos dicen, miren, por momentos contábamos con un pesado maletín teórico que insistíamos en abrir antes de tiempo. De esta tendencia nuestra, en la cual nuestros preconceptos podían obturar la escucha, nos percatábamos e intentábamos estar advertidos. Pero esa advertencia no bastó. A espaldas nuestras, sorprendiéndonos a nosotros mismos, aparecía cada tanto una teoría que terminaba por explicarlo todo. Así, por ejemplo, escuchando un posteo para nuestra muestra. Textual. Realmente sueño con encontrarme con una chica que me guste y que no me someta a la tortura de tener que darle sexo por requisito. Es tan tóxico y asqueante que no tardo mucho en huir y volver a mí. Pensábamos que lo teníamos claro, decían las colegas y los colegas. Narcisismo, autoerotismo, sentenciábamos. Más aún, si algunos hablan de asco que esto le genera, sexualidad pregenital. Y así iban cayendo conocidos conceptos que probablemente nos tranquilizaban, pero que saturaban la escucha con lo ya sabido. Insisto en marcar el esfuerzo, el plus de esfuerzo necesario para pensar de nuevo, sin ceder a la tentación de volver al lugar en el cual una teoría parece tener una respuesta para todo. Salir del escudo teórico, nos dicen. Y en una síntesis fenomenal terminan concluyendo. Lo instituido en nuestro equipo tenía su frase. ¿Esto es psicoanálisis? Voy terminando.
Bachelard fue el primero en preguntarse cómo se produce el pensamiento científico y habló en términos de obstáculo. Solo se conoce en contra de un conocimiento anterior. Él sabía que el espíritu tiende a elegir aquello que confirma su saber, aquello que lo contradice, que se prefieren las respuestas a las preguntas, y que lo difícil es ponerlo ya sabido en estado de movilización. Y lo decía de una forma catártica y hermosa, literariamente hermosa. Escúchenlo. Dice: rompamos juntos con el orgullo de las certidumbres generales. Preparémonos mutuamente a ese ascetismo intelectual que extingue todas las instituciones, que retarda todos los preludios, y a su vez murmurémosle a la vida intelectual: error, tú no eres el mal. Bueno, y sin embargo, como si esto fuera poco, y ya termino, sabemos que ni siquiera todo es lo nuevo. Quiero decir, cualquier pareja está atravesada por preguntas que la época obliga a pensar, pero estamos en un momento en el cual la multiplicidad absoluta en las formas del placer genera una diversidad tan grande que podemos comenzar la mañana atendiendo a una pareja conflictuada por cómo van a armar las mesas del casamiento y si el vestido es lo suficientemente blanco como para garantizar la pureza de su unión. Podemos continuar más tarde con una pareja de mujeres como las que le conté y finalizar el día con una familia aturdida porque su hasta allí hermosa joven adolescente se ha declarado perteneciente al colectivo trans no binario y ellos no saben qué hacer con eso. El amor ya no viene como antes, o por lo menos ya no viene solo como antes. Porque las viejas preguntas acerca de qué une el amor, qué se espera de una pareja, de qué tipo de intimidad se trata cuando el vínculo se establece, siguen incólumes. Sigue habiendo parejas efímeras, duraderas, eternas, abiertas, cerradas, y una interminable lista de posibilidades, muchas veces en la búsqueda de articular en la escena sexual el encuentro con otro humano y muchas otras veces con una marcada falta de ganas de hacer eso. Bueno, paro aquí porque se hace tarde. Gracias. Gracias a vos. Cielo. Y bueno, Daniel, tu Sí. recorrido ha sido interesantísimo, complejo, riquísimo, y nos da pie para empezar a interrogarlo, cuestionarlo, aprender de lo que planteaste. Sí. Y bueno, yo propongo abrir la discusión porque lo que trajo Daniel me parece que es lo suficientemente jugoso como para interrogarnos. Yo arranco, no puedo con mi genio, arranco con una pregunta que me quedó ahí picando. Cuando vos recordás, Daniel, las 4 fuentes del sufrimiento, del malestar que plantea Freud en el malestar en la cultura. Y la última fuente de sufrimiento tiene que ver con cuando los ideales de una época, los ideales sociales, no contienen suficientemente las vivencias o las experiencias de los seres humanos que habitan esa época. Claro. ¿Qué pasa con la atemporalidad de los ideales o con la tendencia de los ideales a quedar aferrados a épocas del pasado que no tienen que ver con la actualidad, la contemporaneidad que atravesamos?
algo así como que quizás una de las fuentes de sufrimiento del amor, y esto lo pregunto, tiene que ver con que transitamos una vida amorosa que dista mucho de la que se transitaba hace 5 años, 10, 20, 50, pero mientras tanto los ideales, como decís vos al final de tu exposición, por momentos se filtran ideales del romanticismo, de el amor eterno contigo hasta que la muerte nos Ajá. separe, el único amor. Si esta no es una de las fuentes fuertes de sufrimiento en las parejas actuales. Lo Ok, dejo abierto. bien, buenísimo. Daniel, ¿vos Sí, querés adelante. que yo Sí, mencione, le dé la palabra a otras sí, personas y sí, después gracias. contestás? Sí, Bien, sí, escuchemos varias y escuchamos. después retomo Perfecto. yo, sí. Graciela Bianchi, entonces. Bueno, estuvo muy bueno toda la presentación. Yo quería retomar un poco también del comienzo de la mención al malestar en la cultura y las fuentes de sufrimiento, porque me Sí, parece que ahí no habría que homologar el sufrimiento proveniente de la ética con el de la falla en las normas o en las leyes. No, no juntaría uno con el otro, aunque sí pondría el problema de la ética en relación a los vínculos, al sufrimiento vincular, porque me parece que la diferencia sería, bueno, las normas nunca pueden llegar a cubrir todo, también cambian con la historia, la cultura, y la ética estaría definida como desde un lugar de responsabilidad del sujeto frente a sus propios actos, donde queda en un punto de la propia decisión del sujeto, qué es lo que va a asumir. Y esto habría que pensarlo como, bueno, que en el primer caso que vos traés de las dos mujeres, como realmente una asunción ética del propio deseo, ¿no? Más claro. allá de las normas y de los ideales. Y por otro lado, también podríamos pensarlo en relación a las teorías y las certidumbres, como, bueno, que las certidumbres teóricas arman un paraguas para todo que no deja lugar a las, digamos, decisiones de cada uno de nosotros frente a lo que aparece Claro. en la clínica. Bueno, eso. Bueno, Bárbaro, buenísimo. Adriana Sadunaiski y después Gregorio Garfinkel. Sí. Bueno, felicitaciones, la verdad, Daniel, me encantó y bueno, son tantas cuestiones, voy a tomar alguna. Bueno, cuando Kuhn habla de verdad, de construcción del paradigma, plantea que el paradigma es colectivo, es históricamente situado y es consensuado y es una verdad para una determinada comunidad científica. Entonces me parece que estamos realmente, aunque suene absolutamente trillado, ante un cambio muy profundo de paradigma, en donde la fluidez de la que hablaba Bauman hace tantos años, está calando muy hondo y muy profundo, y la verdad que se está abriendo un mundo muy, muy diferente en muchas cosas, donde está clarísimo, como vos lo planteás, que ya las identidades en el sentido binario, clasificatorio, incluso en el corazón del mismo psicoanálisis, están haciendo agua claramente. Por otro lado, pensaba, ¿no? La institución matrimonial, la institución pareja, la institución novios, también está muy, es como una herencia de un sólido que se está cuestionando mucho, se abre. Y pensaba en la figura del cómplice, ¿no? En lugar del marido, es decir, este paciente que vuelve a consultar con vos,
tiene con Matilde, con su mujer, una relación de amor y de complicidad también. Entonces me parece interesante pensar en eso, en la complicidad en relación a lo amoroso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me parece que la sexualidad está siendo atravesada, es como también, entre otras cosas, un campo de batalla. Un campo de batalla en donde Foucault decía que Occidente plantea que la sexualidad es el gran secretito, lo prohibido. Ajá. En realidad es la explotación lo que está prohibido de ser hablado, ¿no? Entonces, me parece que la sexualidad termina siendo, bueno, un hándicap donde hay que rendir y bueno, cuando eso es cuestionado se abre la posibilidad de la asexualidad, del encuentro donde la sexualidad sea o no sea. Parece algo muy interesante, donde la pulsión en todo caso tendrá otra tramitación a través de la ternura, bueno, no sé, de otra forma, que eso, a lo mejor tener una mascota, no sé, esta moda de, ¿no? Bueno, bien, no para tener sexo con la mascota, se entiende, ¿no? Sino formas de tramitación de lo pulsional bajo otra figura. Bueno, dejo lugar, te felicito nuevamente. Gracias, Adriana. Bueno, Gregorio, por favor. Bueno, y después de Gregorio querría hablar yo, pues si no después me voy a olvidar de todo. Sí, sí, sí. Trataré de ser muy breve, lo felicito realmente a Daniel. Gracias. Pero voy a traer una anécdota personal que confirma lo que usted planteó, lo que vos planteaste. Sí, dale. Yo, cuando me nombraron didacta en APA en otra época, no era enviando una carta como es hoy en día, sino se reunía, en ese momento todos los didactas, eran 20 y algo, y el candidato era yo, en este caso, tenía que enfrentar, dar pruebas de etcétera. Entre otras pruebas, se me preguntó qué pasaba si un candidato, posible candidato analista, decía en análisis que era homosexual. Entonces, ¿se lo comunicaba yo a la comisión de enseñanza o no? Yo me di cuenta enseguida que era totalmente una pregunta definitoria bastante absurda, pero era, ¿no? Y te dije, sí, claro, más o menos me aprobaron. Esto es una anécdota personal, obviamente. Gracias por contarla, ¿eh? No, tal cual. Fue en la década del 70. Yo tengo una larga historia, soy de los pocos sobrevivientes, tengo 91 años, es decir, soy de los sobrevivientes de la APA cuando eran dos ambientes en la calle Juncal también. Pero lo otro que quiero agregar, y por eso te felicito, me pareció excelente todo esto, quiero mencionar a dos autores. Uno, Ortega y Gasset, que es el que introdujo dos términos. Uno ya existía, uno el de vivencia. Tradujo. Sí. Bueno, el otro tiene un libro escrito que lo recomiendo a todos, es una joya total. Es Creencias e Ideas. Señala cuánto de nuestras ideas son creencias corroboradas por científicos y demás. Lo quiero juntar solamente con Erich Fromm, que dice que lo pulsional es hasta cierto punto cierto. No tengo tiempo para desarrollarlo, pero él dice, la característica del ser humano se basa en tres cosas. Es el único animal que tiene conciencia de sí. Sabe que es mortal y tiene imaginación. Digo esto porque escuchándote uno diría, bueno, pero ¿qué imaginación? No. Hay que integrarlo con conciencia de sí, con lo de la mortalidad, el ser humano, y concuerdo, bueno, con la escuela, ni que hablar contigo, es que la presentación me pareció excelente, especialmente el ejemplo que citaste, no recuerdo el nombre de las otras personas que hicieron investigación, porque realmente tenemos que replantearnos a fondo muchísimas cosas. Entre otras, lo que se dijo con respecto a las escuelas. Yo soy enemigo acérrimo de todas las escuelas, por favor, no lo digo así ligeramente, porque no podemos seguir sectorizando
aquello que tenemos por delante. Y realmente me parece que el tema de las creencias epocales tiene muchísimo valor. Bueno, gracias nuevamente. A vos, a vos. Bueno, Daniel, tu turno. Bueno, a ver, trato de ser breve para dar continuidad a la posibilidad de seguir escuchándonos, digamos, ¿no? Respecto de lo que decía Cielo, estoy totalmente de acuerdo. El problema es cuando los ideales sociales no contienen lo que en esa época sucede. Y vos decías que la vida amorosa distaba mucho de ser lo que era, pero los ideales insisten. Yo creo que el gran problema que nos encontramos hoy es que la vida amorosa también es como era antes. O sea, no es que ya no es como era, digamos, es de múltiples formas. Y en esa multiplicidad de formas, el ejemplo que puse lo puse en serio porque estoy atendiendo a una pareja que se están matando por cómo arman las mesas del casamiento y porque él en serio le dice que el vestido que ella eligió no era tan blanco. Es decir, y hay toda una cosa ahí familiar respecto de dónde ponen a los padres, a los abuelos. Es decir, eso sigue existiendo en algún sector, así como en otro. No sé, hace poco un paciente mío celebraron su casamiento, entre comillas, casados por un amigo que además les dijo: los declaro unidos hasta que la vida los separe. No hasta que la muerte los separe. Me pareció buenísimo. Y se casaron en un catamarán, armaron se casaron, sí, se juntaron, qué sé yo. Hicieron eso en un catamarán. Es decir, la diversidad es infinita. Los ideales antiguos y modernos se entrelazan en capas tectónicas que uno puede hacer un corte y ver en un día de consultorio realidades muy diferentes. Respecto a lo que decía Graciela, sí, estoy de acuerdo con que hay que desplegar más lo de la ética, pero yo lo tomaba ahí en relación a cómo Freud la plantea. Es decir, él, digamos, va a definir la ética como las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres en la familia, el Estado y la sociedad. Y me pareció interesante que primero dijera los vínculos y después dijera las normas que regulan esos vínculos, porque me parece que ahí se abrían dos dimensiones, ¿no?, muy diferentes respecto de... Me parece de todas maneras que con el tema de la ética habría que meterse un poco más. Y sí coincido con que estas chicas hicieron una asunción de su deseo. Lo que pasa es que, bueno, no es tan fácil, porque realmente se les vienen encima de las maneras más brutales. Respecto, bueno, ahí está, lo de Adriana, respecto al paradigma de verdad. Sí, vos sabés que alguna vez yo tuve una charla, esto lo cuento entre nos, digamos, tuve una charla cuando estábamos mucho con lo de Kuhn, tuve una charla con Nacho Leukovich porque a mí me sigue gustando mucho Gastón Bachelard y yo no encontraba demasiadas diferencias entre el pensamiento de uno y otro. Entonces discutíamos con él y él me decía que finalmente Bachelard estaba en Kuhn, digamos, en el pensamiento de Kuhn, ¿no? Y hay algo interesante que es, Pichon Rivière retoma la noción de Bachelard de obstáculo epistemológico y plantea la existencia de lo que él denominó el obstáculo epistemofílico, que es que para que se produzca el salto epistemológico, ¿no?, el cambio de paradigma, tiene que vencerse un obstáculo interno en relación al objeto de conocimiento, ¿no? Hay un ejemplo muy lindo que es la carta en la que Freud anuncia el complejo de Edipo, ¿no?, la carta que le escribe a Fliess, y le dice: he descubierto en mí, como por otra parte en todos sentimientos de amor a mi madre y de celos contra mi padre, nadie puede escapar a este destino terrible. Dice, es una carta que él escribe unos meses después de que se murió su padre, ¿no? Es decir, como que él lo pudo superar como obstáculo epistemofílico para tirarlo afuera, ¿no?, para plantearlo como ruptura epistemológica. Coincido con lo de la complicidad en esta pareja
Y después lo que dice Gregorio, en principio te agradezco muchísimo la anécdota porque es riquísima respecto de cómo se jugaban, porque esto nunca se decía, digamos, ¿no? O sea, en otra época no estaba dicho esto. Se sabía, ¿no? Ningún analista homosexual se atrevía a decir que lo era. Hoy día sí, conocemos un montón que lo dicen públicamente sin ningún problema, porque ha dejado de ser el obstáculo que era, ¿no? Bueno, paro ahí para que sigamos dialogando, ¿sí? Tenemos un rato. Dale, le damos la palabra a Norma de Luca. ¿Dónde estás, Norma? A ver, no la encuentro. Ah, ahí estaba. A ver. Norma, tenés que desmutearte. Sí, ahí listo. está. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu exposición tan brillante como siempre. Gracias. Fantástica. No, lo que me quedé pensando, más que es un comentario para hacerte una pregunta al respecto, ¿no? Sobre estas dos mujeres que se enamoran, yo me preguntaba si dentro de las multiplicidades que se presentan en estos momentos y esta facilitación que dentro de los ideales de la cultura está, para algo que desdibuje de alguna manera el binarismo de las diferencias de género, no posibilitan que las personas se enamoren de los rasgos del otro sin importar el sexo que porten. Ajá. Esto me parecía un observable y una pregunta a la vez. Bueno, ¿hay más? Susana Adelite, no se había levantado la mano, pero después la bajó, no sé si está como para hablar. Si no, podés... Si no, retomo esto mientras... sí, a ver, me parece que es muy posible, es muy interesante lo que planteas, Norma, porque la pregunta es de quién se enamora quien se enamora. Eso. ¿No? Y es una pregunta que yo no me atrevería realmente Está bien, contestar. perfecto. Pero sí lo que aparece es que las identidades totalizadas que había, que nosotros creíamos, estábamos convencidos que existían, me parece que hoy se está viendo una pregunta alrededor de eso muy importante, ¿no? Me parece que el gran problema con el que nos encontramos los analistas que atendemos parejas o que atendemos personas solas, digamos, no importa, es que se nos están cayendo a pedazos los mapas, ¿no? Entonces, estamos navegando en un mar incierto con cartografía cada vez más precaria, pero donde tenemos una brújula, y que yo creo que es una brújula crucial que hay que seguir, que es la clínica, los sopapos de la clínica. La brújula que nos orienta en este mar incierto donde nuestras teorizaciones, hace poco una joven de mi familia me decía, che, Dani, ustedes siguen con estudiantes de psicología, ¿no? Che, Dani, ustedes siguen con eso de la envidia al pene, ¿no? Quiero decir, una cartografía que se nos va agujereando y mientras tanto tenemos un norte que son las prácticas y dentro de esas prácticas, para mi modo de ver, la brújula es las fuentes del sufrimiento. Lo que orienta la clínica y la práctica es la fuente de sufrimiento, no la patologiza, el intento de patologizar rápidamente algo que se haya allí presentado, ¿no? Me parece que lo difícil es despatologizar. Nosotros no somos médicos, algunos pueden serlo, sin duda, pero quiero decir, nuestra práctica está alejada de la práctica médica. Me parece que tenemos que plantearnos mucho. Hace muchos años yo escribí un texto que lo llamé Ya no creo en mi psicopatología.
me parece que tenemos que pensar mucho respecto de cuál es la orientación necesaria y cuál es innecesaria pensando en términos de patología. Y me parece que el salto freudiano de pensar en fuentes de sufrimiento, ese es la brújula que nos queda en este mar tan incierto por el momento, ¿no? Bien. Diana Blumenthal pidió la palabra. Bueno, ante todo felicitarte, Daniel, porque Gracias, me encanta, tenés una facilidad para expresar, además de para pensar, ¿no? Que realmente me encanta. Y bueno, los que estamos trabajando en esto hace años, realmente coincido totalmente con todo lo que decís, el trabajo de enfrentarse a los prejuicios, ¿no? Que nosotros mismos vamos venciendo, porque cada vez que pasa algo nuevo, como vos decías, cada consulta es una pregunta que uno se abre a, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Con quién lo pienso? Bueno, ahí va mi concepto de red, ¿no? No pensar solo, sino pensar con otros, esto nos ayuda. Y quería hacer, bueno, una anécdota de una mesa, de una reunión donde había dos profesionales hombres hablando muy burlonamente de otro que estaba en la punta de la mesa que parecía que era homosexual. Entonces, con mucho enojo los miré y les dije, ustedes saben que esta gente también sufre, hablando del sufrimiento, ¿no? Y la verdad que creo que aporté algo en ese caso, porque sí, por lo menos se quedaron pensando. Quiere decir que nos tenemos que animar a seguir pensando todas estas cosas, todas estas cuestiones difíciles. Y otra cosa que a partir de Tort nos ayudó a pensar en cómo era esto de la caída de la caída patriarcal o bueno, no sé. Lo que quiero decir es que así como vos hablaste del sufrimiento de las mujeres por no tener el orgasmo perfecto, lo que yo veo ahora es el sufrimiento de los hombres. Y quería plantearlo como una consulta, abrirlo ese tema. Estoy viendo sufrimiento de hombres que no llegan, que no pueden, que distintas dificultades. Bueno, gracias de nuevo y sigamos pensando. No, y en esa línea diría el sufrimiento en los jóvenes varones que temen, ¿no? Es decir, hay un tema relativamente nuevo, digamos, de estos años, que temen hacer cualquier movimiento, porque está claro, esto lo habíamos leído hace un tiempo en nuestro grupo de Profunda Noche, alrededor de los textos de Berardi, ¿no? Cuando él decía, uno de los grandes problemas que se presentan es que está claro que no es no. Pero ¿cómo se juega al erotismo entonces ahora? ¿Cómo es ese juego? Y en ese juego los varones están muy perdidos, los varones muy jóvenes, perdidos. ¿no? Sí. Como que no saben, digamos, el riesgo de caer rápidamente en alguna situación que sea interpretada como acoso, ¿no? Es un tema, bueno, otro sopapo clínico sí, que nos encontramos. Sí, sí. Gracias. Cielo. Desmuteate. No, me parece que tu trabajo, Daniel, planteó tantas puntas, tantas vertientes que se entrecruzan y que van planteando nuevos interrogantes. Por ejemplo, yo tomo lo último que planteas en cuanto a tratar de no psicopatologizar y tratar de escuchar más a nuestros pacientes a partir de los sufrimientos que nos plantean. Entonces, la pregunta sería, frente a sus sufrimientos, si el intento es no ir rápidamente a una psicopatología establecida y organizada en cuadros psicopatológicos fijos, sí. Y ya las neurosis, psicosis, perversión. Frente a los sufrimientos, la pregunta sería,
con qué herramientas, con qué instrumentos, con qué recursos cuenta esa persona para enfrentar este sufrimiento que la aqueja, que está padeciendo. Y ahí pienso en la caja de herramientas. Y ahí pienso en la caja de herramientas, recursos psíquicos del propio yo, de la propia estructura psíquica de una persona en el momento histórico en el que nos consulta, y las propias herramientas teórico-clínicas y de nuestra propia experiencia profesional para escuchar ese sufrimiento que a veces notamos rápidamente, del que no estamos excluidos. Y acá entra en juego la propia subjetividad del analista en un mundo que nos contiene, que nos atraviesa y que nos comprende, y a veces no nos comprende, a psicoanalistas y pacientes. El famoso tema que tenía Jeanine Pouget de los mundos superpuestos. Es interesante porque vos haces centro en que hay dos cajas de herramientas, ¿no? O sea, porque habitualmente caja de herramientas era un concepto que usábamos para pensar en nosotros, analistas, ¿no? En nuestras cajas de herramientas, con qué elementos podemos salir a trabajar, digamos, o qué agarramos esta vez, si el martillo, el destornillador, ¿no? Y vos apuntás a la caja de herramientas del paciente, que es interesante también como un modo de posicionarse, de ver por dónde funciona lo que funciona. A mí me parece que hay un concepto que ha sido muy bastardeado en el psicoanálisis, sobre todo a partir del pensamiento lacaniano de alguna época, no sé si ahora lo es de la misma manera, que es el concepto de empatía, ¿no? En el sentido de ponerse en los zapatos del otro a ver a dónde le aprieta, ¿no? Como que para mí es un elemento crucial en el acercamiento entre analista y paciente. Ojo, crucial, necesario, pero no suficiente. La empatía no es trabajo psíquico necesariamente, la empatía lo permite, ¿no? Pero yo creo que por ahí tenemos una herramienta que, voy a poner un pequeño ejemplo, a lo mejor alguno ya me escuchó porque lo he puesto varias veces, porque me encanta el ejemplo. Ulloa contó que una vez estaba en el consultorio de Pillon Rivière y entra, él iba a ayudarlo, digamos, a Pillon, lo asistía de alguna manera. Dice que una vez entra un paciente, está en la sala de espera, y en el momento que Pillon abre la puerta para hacerlo ingresar, el paciente, a quien Pillon iba a ver por primera vez, el paciente vomita, ¿no? Pero vomita mal, digamos, hace un desastre ahí, ¿no? Entonces, Ulloa contaba que se cruzaron en una mirada con Pillon. Pillon se acerca a este hombre, le palmea el hombro y le dice: buen hombre, tantas cosas tenía guardadas para contarme, pase, pase, ¿no? Y se olvidó del vómito, digamos, o por lo menos lo dejó. No sé si Ulloa lo habrá limpiado, que esa parte no la contó, pero quiero decir, ahí está el concepto de empatía, digamos, ¿no? Es decir, en generar un espacio donde pueda haber un acercamiento que permita la conexión y el trabajo, ¿no? Me parece que ese punto sí claramente es crucial, ¿no? Dentro de las herramientas, ¿no? Pero esto es muy interesante, Daniel, porque ahí vos le agregás un elemento más, y es que las herramientas en el vínculo particular que se va gestando a lo largo de una historia, de un proceso psicoanalítico entre un analista y un paciente, cómo entre ambos y en el trabajo terapéutico compartido también van surgiendo nuevas herramientas. Exactamente. O sea, que ahí incluís la variable del vínculo analista-paciente. Pacientes, en el caso en de el la impacto, ¿no? En el impacto, digamos, de paso me voy a pasar un pequeño chivo.
Sí, perdón. No, quería decir algo que me parece, digamos que nosotros como terapeutas somos también hijos de una época. Sí. Porque uno escucha a los terapeutas jóvenes y muchas de estas cosas para ellos están naturalizadas. No se les plantea el asombro o la patologización que nosotros podíamos tener o tratar de trabajar con ella. Con lo cual me parece que es un dato también para incluir, ¿no? ¿Cuánto es lo teórico o también nos han conformado nuestras propias experiencias? Totalmente de acuerdo, digamos, hemos sido formados de una manera, pero ahora a la hora de transmitir es crucial, porque si esos jóvenes son hijos de esta época, pero también me parece que nos cuestionan a nosotros en la transmisión, ¿no? Y nos obligan a pensar de nuevo. Iba a decir que iba a pasar un pequeño chivo. Yo voy a dar ahora en la asociación un seminario sobre escritura para analistas, y uno de los puntos a trabajar ahí es cómo uno escribe los casos clínicos o los materiales clínicos que quiere presentar con un perfil, digamos, a partir del impacto que a uno le generó esa situación. Uno no escribe de cualquier paciente, ¿no? Escribe o va a escribir de ese paciente que por alguna razón le pegó en algún costado. Quiero decir que en ese sentido va a tener un caudal autobiográfico esa escritura, ¿no? Lo digo pensando en esto que decía Cielo, de lo que se va a armar entre uno y otro, ¿no? Siempre está lo que se va a armar entre uno y otro, ¿no? O sea, en la subjetividad de ambos. No es solo, claro, no es solo la singularidad del analista, no es solo la singularidad del paciente, es la singularidad de ese encuentro, ¿no? ¿Y a dónde ese encuentro va a llevar? ¿Sí? Donde cada vez está más claro que no se trata solo de trabajar con la subjetividad de las personas que nos consultan, sino que la consulta de cada persona nos lleva a retrabajar permanentemente, y ojalá así sea, nuestra propia subjetividad. Claro. Así es. Y creo que también hay por lo menos a mí se me mezcla mucho siempre en estas cuestiones novedosas, el macrocontexto, ¿no? O sea, lo contextual, como lo que vos señalabas también, de cómo sufrían esas dos mujeres el entorno, digamos, de cómo eran acosadas ellas en esa diferencia, en lo de marcar su diferencia, ¿no? Y cómo eso a veces, por lo menos a mí se me plantea muchas veces en el consultorio, cómo hacer para que las personas que sufren por ese acoso del entorno puedan separar esa situación y puedan asumir lo suyo sin tener tan en cuenta ese macrocontexto que es muy difícil, es muy, muy pesado, ¿no? Digo que es una parte muy difícil del tratamiento. Claro, y además te diría, y no hablamos de la pandemia. Quiero decir, no hablamos de los efectos de las situaciones traumáticas por las que tuvimos que pasar en todos estos años últimos, que hacen a complicaciones también en la clínica que se nos fue presentando, ¿no? Sí. Pero sí, me parece que lo que estas mujeres, por ejemplo, pudieron adquirir, esta pareja específicamente, es ir al frente con su lucha, digamos. Si al principio estaban muy alejadas de las amigas, de las madres de colegio, ahora están fenómeno con ellas, digamos. O sea, pudieron darle una vuelta de tuerca a los vínculos explicando, bueno, esto no es contagioso, me pasó a mí, no tiene por qué pasarte a vos, no te asustes tanto, digamos. Claro. ¿No? Tal cual, tal cual. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Hay comentarios que habrás ido leyendo que fueron apareciendo en el chat, agradeciéndote la riqueza de lo que nos trajiste, lo que nos haces pensar. Y yo quiero destacar además la forma amena en que transmitís. Se nota que escribís, mirá. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Lo que les pediría, si es posible, que me mande, no sé si Patricio está por ahí,
que me manden el chat antes de que se pierda, así recupero cosas que se puedan haber dicho y que se me hayan escapado, si es posible. No sé, ahora le decimos a Patricio. Le decimos a Patricio. Esa parte no sé. Sí. Bueno, y muchas gracias. ¿Algún detalle más del taller? Perdón, sí. Disculpen. Sí. ¿Algún detalle más del taller, fechas y eso? Sí, está en la, supongo que estará en la página de la PPG, o sea, Está publicado. Sí, empieza, creo que es el 7 de junio, el 9 de junio o el 7 de junio. El 7 empieza. Junio. Son 4 martes. Es el 7 entonces. Sí. En la página de la asociación, o si no, podés preguntar en la asociación, que ahí te van a informar bien. Bueno, gracias. Como verás, tu exposición nos dejó con ganas de más. Bueno, me alegro. Yo les agradezco mucho la invitación, realmente. Siempre un placer. Muchas gracias, Daniel, maravilloso. Gracias, Lidia, me alegro de verte. Yo también. Un placer verlos a todos, ex compañeros, que los tengo siempre presentes. Aplausos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, muy rico, muy excelente tu exposición. Excelente. Me alegro mucho. Nos veremos pronto. Nos seguiremos viendo. Nos seguiremos viendo, sí.